el próximo día sería bueno que cantáramos como cantamos en Guinea. Bendiciones, bendiciones, y todo lo que toco son bendiciones. Nos la tienes que enseñar. Ah, vale, la letra os la enseño. Y Antonio os enseña el tono. Sí. Bueno, saludos a Antonio, que está muy contento, está siendo de bendición el viaje. Y está transmitiendo allí la visión misionera con muchas ganas, con mucha ilusión, y ya se le acaba el tiempo. Hoy es el último día que predica allá en las Argentinas. Viene el martes, el 28. Sí. Y yo lo veo el 29. Miércoles 29 me va a recoger en la Madrid. Sí. Y yo voy para allá. A estas actividades que hay del Festival de Change, no sé si oísteis oír. Sí, que hay actividades. Sí, 2 días. Sí. Sí, así que ahí estaremos. Bueno, Dios me tocó mucho en el Salmo 73, ¿no? Y me gustaría compartir así un poquitito de cómo un músico tan reconocido, ¿no?, que se llamaba Asaf, este era uno de los principales que eligió David para la alabanza, fue elegido, ¿no?, por el rey David. Y era muy responsable, era responsable de dirigir himnos, ceremonias sagradas. Era un cantor, músico, salmista, un profeta de Dios, un gran líder durante todo el reinado de David, ¿no? Y este salmo está dividido en 2 partes, la mitad del 1 al 14 y la otra mitad del 15 al 18. Si leemos en esta primera parte, vemos que claramente aún los más espirituales como Asaf y como nosotros mismos, los más grandes y los más fuertes en la fe, también podemos caer y flaquear si no estamos alerta, ¿no? Y este es como un llamado de alerta, una alarma, un cómo estamos, qué debemos, en quién debemos pensar, qué debemos hacer, con quién debemos estar, ¿no? Porque pueden venir crisis a nuestras vidas, altibajos, bajones, porque somos humanos y hay momentos difíciles, como igual que pasó a Asaf, también nos podemos pasar nosotros, ¿no? Sabemos que hay para todos. Y empieza diciendo: ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón. Aquí el primer versículo asalta a Dios, ¿no? Lo exalta de una forma tremenda, grandiosa, pero ya en los siguientes versículos, desde el 2 al 14, Asaf abre su corazón y dice cómo está, cómo se siente, cómo se encuentra, y eso es lo más grande y lo más importante, ¿no?, en nuestras vidas también, que si estamos pasando por esos momentos difíciles o de bajones, aquí está la Iglesia para que nos podamos ayudar unos a otros, ¿no? Si yo estoy flaqueando, yo sí vengo a Javier o a Begoña o a Ana o a quien sea, digo, ora conmigo, porque este tiempo que estoy tan malita, necesito oración y necesito que me apoyes en oración, en ánimo, en aliento, ¿verdad? Y es que nos puede pasar a todos. Y dice el versículo 2, ya empieza diciendo: en cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. Por poco resbalan mis pasos. Y le sigue contando a Dios: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Qué está pasando, Señor? Él sigue con su frustración contándole a Dios. Tú los ves, ¿verdad, Señor? No temen ni a la muerte. Mueren sin congojas.
Parece que no sufren por nada. Parece. Sigue Asaf contándole esta crisis de fe a Dios. Y dice que no sufren como nosotros. Parece que todo les va bien. El 6. Son soberbios y hablan maldad. Hacen violencia y con altanería. Y además pasan de ti, Señor. Se creen que lo tienen todo sin Dios. Parece que todo les va bien, pero aquí hay un parece. Porque hasta que se da cuenta, ya vamos a ir al 17. Hasta que se da cuenta aquí, Asaf dice que todo eso es pura apariencia, porque parece que todo les va bien. Y ya empieza pidiéndole perdón al Señor, quebrantándose delante de su presencia. Dice: perdóname, Señor, no me daba cuenta hasta que volví a clamar con todo mi corazón delante de ti. Después de pasar esta crisis, esta prueba de frustración, esta lucha tan grande, ahora entiendo que sin ti, Señor, aunque lo tenga todo, aunque tenga todos los bienes del mundo, aunque tenga todo el dinero, aunque ganare millones, sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie, sin ti no puedo vivir, sin ti no soy feliz. Yo he conocido a gente de que es millonaria o de que gana muchísimo dinero y se sienten los más pobrecitos del mundo. Sí. Es increíble. Se sienten tristes, se sienten como vacíos, como si no tuvieran nada. Y aún estos que ganan tanto dinero, ¿sabéis lo que les pasa para que ellos puedan ser felices? Que quieren ganar, ¿sabéis cuánto? Un poquitito más cada día. Si ganara el mes que viene un poquitito más, a lo mejor ya sería feliz. Al otro mes, si ganara un poquitito más, quizás sería feliz. Y sigue ese mes, sigue otro mes, sigue un año, sigue otro año, pero siempre les falta un poquito más, porque no tienen a Dios en su vida. Ahora entiendo que sin ti nada vale la pena vivir. Y sigue diciendo: al entrar en el santuario me di cuenta, Señor, al entrar en tu presencia me di cuenta que lo más importante, aunque pase por bajones, aunque pase por tristezas, aunque pase frustraciones, sé que si vuelvo a ti, tú me vas a dar la victoria. Al entrar de nuevo en intimidad contigo, me di cuenta. Yo me doy cuenta, Señor, cuando entro en intimidad contigo, como viene el poder de Dios a mi vida, como vienen las nuevas fuerzas, como tú me renuevas, como tú me llenas. ¿Verdad? ¿Verdad que nos pasa eso? Cuando nos ponemos a clamar a nuestro Dios, como sentimos el poder de Dios y que tenemos ese renuevo en nuestras vidas y esa frescura. Dice ya el 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Recordemos siempre, ¿no?, como hemos cantado esta canción al principio: más vale un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Mi carne y mi corazón desfallecen. A veces desfallecemos, ¿verdad? Pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si yo me aferro a esa roca, Él me va a abrazar, porque no hay nada más poderoso que nuestro Dios. Porque aquí, el 27, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. El 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas, pero todas tus obras. ¿A quién vamos a dejar que gobierne nuestras vidas?
quién le vamos a decir si somos los elegidos de Dios? Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Un día, hermanos. Abracemos a nuestro Dios porque Él es el poderoso, como hemos cantado esta mañana, ¿verdad? El poderoso de nuestras vidas, el que gobierna nuestras vidas, el vencedor de todas nuestras batallas. ¿Quién es Él? Él es nuestro Salvador, nuestro Consolador, nuestro Redentor, el que nos compró con su sangre, el que se dejó clavar en esa cruz, el que lo dio todo. Y en Él lo tenemos todo, hermanos. Pero a veces vienen flaquezas y no pasa nada. Somos humanos. El Señor nos permite también que fallemos para que nos demos cuenta la necesidad tan grande que tenemos de Él y que tenemos la necesidad que tenemos de poder estar con los hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Acuérdate, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Al entrar en ese santuario de Dios, en esa intimidad, me doy cuenta, Señor, que sin ti no puedo vivir. Que sin ti no soy nada, sin ti no soy feliz. Así que pongámonos las pilas, abracemos a nuestro Dios, cantémosles con todo nuestro corazón, fortalezcámonos unos a otros, ayudándonos, amándonos, vigilándonos, incluso, ¿no? Uy, hace mucho tiempo que no te veo. Pues se amas, hermano, que no ves y que Dios ha puesto carga en tu corazón por ese hermano. Y ayúdale. Dile palabras de bendición, de fe. Anímale, aliéntale. Porque sin ti nada somos. Él nos lo ha dado todo, así que démosle también démosle de nuestra parte, ¿verdad? ¿Quién gobierna nuestras vidas? Acuérdate, mejor es un día en su presencia, en su casa, que 1000 fuera de ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, sí. Gracias, Jesús, porque tú eres el que gobierna nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú permites que pasemos por frustraciones, por altibajos, por crisis, por pruebas, por esas desganas y esa comodidad que a veces nos dejamos ir, Señor. Pero cuando venimos otra vez a ti y clamamos otra vez a ti, tú nos acoges con tus brazos de amor, Jesús. Y nos volvemos a arrepentir. Nos arrepentimos, Señor, por esos tiempos que no oramos como conviene. Nos arrepentimos, Señor, por no buscar más tu presencia. Nos arrepentimos, Señor, por no preocuparnos más por nuestro hermano o por nuestra hermana, Jesús. Por no orar más por los enfermos. Por no orar más por nuestros hijos, Señor, y no doblar más nuestras rodillas, Jesús. Porque creemos en tu poder, creemos en tus victorias, creemos que eres el vencedor de nuestras vidas, el vencedor de nuestras batallas, y sabemos que sin ti nada somos. Venimos a ti, Jesús. Gracias por tu iglesia, porque nos ama, porque nos acoge, porque nos abraza, porque se preocupa de nosotros. Nos bendecimos unos a otros, amado Jesús. Gobierna tú nuestra iglesia, gobierna tú nuestras vidas, gobierna tú nuestras familias, Jesús. No nos dejes que nos deslicemos, Dios. Nos levantamos de nuevo contigo. Gracias, gracias, Jesús. Y bendice tu palabra en esta mañana, bendice la predicación. Bendice a nuestro pastor Javier, Señor. Úngelo con tus labios para que sea de bendición a nuestras vidas y que nuestros oídos estén atentos. Háblanos, Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Conchi. Oh, Señor Jesús.
Gracias, Señor. ¿Por qué cuando entramos en el santuario de Dios abrimos el entendimiento y los ojos, ¿no? Como el cantor Asaf, ¿eh? ¿Por qué nos ocurre eso? En múltiples ocasiones nos puede estar pasando lo que a él, ver las cosas nubladas, incluso ver que los injustos prosperan más que los justos, y empezar a dudar y empezar a entrar en incredulidad y en razonamientos vanos que solo nos alejan de Dios y hacen que nuestra vida sea más fría, más precaria. Y es curioso que cuando solamente podemos entrar en ese santuario, que no es otra cosa que la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando entramos a entablar conversación con el Altísimo y entramos en sus cosas, realmente es como si se iluminara toda nuestra vida y no solo recibimos paz, sosiego y templanza en nuestros corazones, sino que se nos abren los sentidos y podemos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden estar viendo. Si tuviéramos realmente la conciencia con respecto a lo que es Dios en nuestra vida, si realmente entendiésemos cuán grande es el Señor, y porque en este verso que os voy a leer, que leía el otro día y del cual pude sacar una canción y después la escucharemos al final, pero este verso es corto, pero dice mucho del Dios al que adoramos. Y es importante que aprendamos cosas aquí, es importante que sus enseñanzas sean proclamadas en lugares como este. Nos unimos a la iglesia en todo el mundo. Esta es una congregación, parte de esa gran iglesia esparcida por todo el mundo. Somos un trocito en ese gran puzzle, ¿no? Y podemos aprender cosas, podemos aprender a corregirnos, podemos aprender a estar firmes frente a las tormentas de la vida, a las circunstancias incluso ajenas que vienen contra nosotros, a un montón de cosas que vienen a intimidarnos, a afligirnos, a enfermarnos, etcétera, etcétera, que la mayoría o todos los que estamos aquí ya conocemos. Y realmente si entráramos en ese lugar santo, en ese santuario, en esa presencia de Dios, entenderíamos, y yo creo que en ocasiones entramos y cuando entramos lo entendemos, lo vemos y lo percibimos, pero posiblemente lo olvidamos muy fácilmente. Por eso Isaías en esta visión, en Isaías 6:3, tiene una visión y el verso dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es tremendo. Yo me paraba en este verso porque es obviamente no dejaba de ser una visión de un profeta. Este versículo está en el contexto, si queréis leerlo cuando lleguéis a casa, está en esa visión, ¿no?, que tuvo el profeta, en ese contexto, el profeta Isaías, donde ve a Dios en su trono y a los serafines adorándole. Los serafines no dejan de adorar unos y otros, proclamando que Dios es santo. Y al decir santo 3 veces, no lo dicen por casualidad o porque están repitiendo, ¿verdad?, un mantra, como nosotros cuando cantamos a veces alguna canción que repetimos, ¿no?, los estribillos, no lo hacemos como un mantra para que quede bien o para que nos quedemos ahí enajenados, ¿no?, sino para reconocer la deidad y el poder y la majestuosidad de Dios. Lo que hablaba Conchita de una manera sencilla, ¿verdad?, por cuanto el cantor estaba teniendo problemas de identidad, estaba mirando más allá, ¿no?, estaba abriendo los ojos y veía lo que tenía a su alrededor, pero realmente no estaba abriendo los ojos de verdad, estaba abriendo los ojos naturales. Y cuando abrimos solo los ojos naturales, entonces es cuando decaemos, porque realmente lo que hay a nuestro alrededor no nos gusta.
Yo de joven me metí en muchos problemas. Y realmente me metí en muchos problemas, una, porque era rebelde ya, en sí mismo. Yo nací sin padre. Y cuando digo nací sin padre, mi padre murió con 44 años, yo tenía 8 meses de edad. Entonces no tuve realmente una imagen de alguien que me pudiese hablar, corregir o enseñar, ¿no? Mis hermanos, pues bueno, eran mayores, cada uno andaba en su vida y en su historia, y mi madre era la única que tenía ese poder, digamos, ¿no? de poder enseñarme. Pero ella bastante tenía y bastantes cosas tenía encima, con 7 hijos y una muerte tan temprana, ¿no? como la que tuvo mi padre, ¿no? Pero realmente cuando entramos en la presencia de Dios, y ya de pequeño empecé a asociar esa realidad, ¿no? No sabía lo que era, obviamente, pero sí entendía de que, porque mi madre no se cansaba de decirme que mi padre estaba en el cielo. Entonces entendía de que debía de ser alguien importante, en mi pequeña y corta edad y en mi cesera, ¿no? de niño, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que cuando realmente podemos ver a Dios con mayor claridad en nuestra vida y podemos entrar realmente en este contexto, ¿no? en el cual esta visión se hace real por algo claro, porque Isaías tiene esta visión de una forma muy específica y de una forma muy clara, y ve a esos serafines adorando y proclamando que Dios es santo. Y al decir santo 3 veces, como dije antes, no lo dice como un mantra, sino que está mostrando que Dios es perfecto, que Dios es puro y completamente diferente de todo. Yo realmente desde crío nunca asocié que Dios se había llevado a mi padre, porque si mi madre desde que murió mi padre estuvo enfadada con Dios durante más de 40 y pico años. Estuvo enfadada con el Señor, porque no entendía por qué le había quitado a su marido y le había dejado con 7 hijos. Uno de ellos con 8 meses, el siguiente con 2, el otro con 5, por ahí. Y el resto, pues, hasta el último, que tenía creo que 17 años. Estaba a punto de entrar en el servicio militar. Gracias, Tene. Y de aquella el servicio militar era largo, 3 años. Y eran los 2 hombres que trabajaban, los mayores. Y no los dejaron ni licenciar por haber muerto mi padre. O sea que se las tenían que arreglar como podían. El caso es que estos serafines están proclamando y adorando, y entremezclo una cosa y otra porque es importante, porque realmente la visión nos recuerda algo que olvidamos demasiadas veces. Dios es perfecto, puro y completamente diferente de todo. Por eso nos ha traído con cuerdas de amor. Por eso ha entregado a su Hijo Jesucristo por rescate de gente miserable como nosotros. Hermanos, solo nos tenemos que mirar unos años atrás y ver cómo éramos. Y si algo nos creemos ahora es que somos más miserables de lo que éramos antes. Tenemos que tener bien clara una cosa, que realmente la gracia del Señor cayó sobre nosotros. Por eso somos salvos única y exclusivamente, no por lo que hacemos, sino por pura misericordia y gracia de Dios. Porque ninguno de nosotros tenía los requisitos ni los méritos suficientes para poder alcanzar tal cosa de un Dios como este, a los que serafines, según la visión de Isaías, adoraban y cantaban: santo, santo, santo es el Señor. Además, cuando dicen que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, están afirmando que la presencia y la grandeza de Dios se manifiesta en toda la creación, y ahora mismo se está manifestando en toda la creación, aunque muchas veces la gente no lo perciba, aunque muchas veces la gente esté mirando por otro lado, como le pasaba al cantor. Podemos estar intentando seguir al Señor, podemos estar queriendo hacerlo, pero en ocasiones las cosas que tenemos alrededor nos abruman. Las cosas que tenemos alrededor nos impactan y nos intentan alejar de toda la grandeza, la pureza y la gran bondad de Dios
en nuestro día a día. Y eso es una realidad con la que tenemos que pelear y luchar todos los días de nuestra vida. Por eso que en pocas palabras Dios es absolutamente santo, como bien decían los querubines alabando en la visión de Isaías. Los cielos le adoran continuamente, su gloria está en toda la tierra. Es un llamado a reconocer quién es Dios y adorarlo a tiempo y a destiempo, adorándolo continuamente en nuestras vidas. Y no hablo solo de cantar canciones, hablo de dar gloria y honra, adoración con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Por eso es bueno recordar quiénes somos, es bueno pensar en la necesidad que tenemos de este gran Dios, de este santo Dios, al que le declaran 3 veces santo, adorándole continuamente, por siempre y para siempre. Y Isaías es muy claro en este pasaje. Os recomiendo que leáis el contexto de este verso. Pero yo me paré en este verso y sobre este verso pude entender lo que os estoy compartiendo. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. La santidad de Dios es absoluta y perfecta. Sin Cristo en medio de Dios y de nosotros, no podríamos estar de pie ni sentados en su presencia. Porque la santidad de Dios y su gloria, lo hablábamos el otro día en el estudio, puede fulminar, puede matar. Y realmente muchas veces pedimos de su gloria, pero no entendemos ni sabemos lo que pedimos en ocasiones. Aunque también su gloria restaura, reconforta. Sobre todo cuando tu actitud es correcta delante de Dios y estás buscando, ¿verdad?, con el corazón abierto, de par en par, lo que realmente Dios es. Y no es otra cosa que esa tirita y es un ungüento que sana completamente tu vida, desde la cabeza a los pies, para darte un conocimiento que el hombre natural y que no cree en Dios no tiene. Pero para aquellos que creemos en Él y le buscamos de todo corazón, su santidad para nosotros es necesaria, absoluta y perfecta, porque en ella nos podemos reflejar a través de la vida de Cristo. Cristo es la puerta y Cristo es el hacedor de aquel que no solo dio su vida, sino que nos enseñó cosas importantísimas para que tú y yo podamos tener una conciencia clara de quién es Dios, de a qué Dios adoramos, de a qué Dios alabamos y a qué Dios queremos servir y seguir. No es un Dios común, no es un Dios cualquiera, no es un Dios sencillo hecho de manos de hombre, no es un Dios inventado, es un Dios poderoso porque lo podemos sentir. Asaf decía que al entrar en su santuario se despejó su mente, entró en razón, comprendió. Y eso es lo que nos pasa cuando realmente entramos continuamente en la presencia de Dios, aunque haya guerras alrededor de nosotros, como decía David, el rey David: aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado. ¿Cómo puede vivir una persona confiada y alrededor de él levantarse guerras? Llámale guerras, problemas, situaciones fuertes, difíciles, de aflicción, problemas serios que nos ponen contra la espada y la pared y que prueban nuestra fe. Llámale como quieras, pero sin esa santidad absoluta y perfecta, comprendida adecuadamente en nuestra vida, no podemos entender a Dios. No podemos ni siquiera acercarnos un milímetro a ninguna de sus enseñanzas, porque realmente santo, santo, santo es el reconocimiento del Dios único, poderoso y hacedor de la gloria que cayó sobre la tierra, independientemente de que el príncipe de maldad haga su labor en este tiempo. Todo tiene un propósito. Sabemos, si leemos la Biblia, podemos ver y entender muchas cosas al respecto y de lo que se habla hoy en día a través de las guerras, de las situaciones complicadas geopolíticas que estamos viviendo.
Pero sin ir demasiado lejos, más allá de lo que la Escritura ya recuerda que pasará, a meternos en lo que realmente, en el Dios que realmente creemos, verlo con una mayor intensidad y con una mayor claridad, nos habla de algo poderosamente divino. Esto no es una repetición sin sentido, como te dije antes, es énfasis divino. Dios es completamente santo, es esencia, carácter, y realmente obra en la vida de las personas. ¿Por qué si no tantos millones de personas alrededor de la tierra creen en Dios? Y no solo creen, sino que llevan su creencia a su vida familiar, a su vida personal, no para su propio bien, ni beneficio, ni bienestar, sino para el bienestar de aquellos que le rodean también, para el bienestar de la comunidad. Amén. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otra religión, que muchas se estancan y se quedan ahí, ¿no? en un recurso, en un proyecto, ¿no? individual, incluso hostil, que va contra la vida, amando la muerte y muriendo por no sé qué cosas. Pero la palabra de Dios apoya este versículo, esta visión de Isaías. En Levítico 11:44 dice: sed santos porque yo soy santo. O sea, la palabra de Dios nos está llamando a ser como Dios, nos está llamando a ser como Él. Y es importantísimo en nuestra vida que esto sea así, porque realmente no solo esto nos capacitará con armas suficientes para mejorar nuestra estructura mental, espiritual, y caminar conforme a la voluntad y enseñanzas de Dios, sino que también nos capacita para entender a Dios de una manera más genuina, más poderosa, y no alejarnos demasiado en esos bajones que a veces nos da la vida, sino estar cerca de ese santuario para recurrir a Él y meternos en su presencia para despejar nuestras tinieblas, y que la luz de Dios brille en nuestra vida, para que esa paz vuelva a inundar nuestras vidas. Y como el cantor decía, ¿verdad? Es como un despertar, es como uno cuando está medio dormido, ¿no? Y de repente lava la cara con agua fría. A mí me encanta lavar la cara con agua fría, de día y de noche, antes de meterme en cama y a levantarme. Me encanta lavarme con agua fría, siento la frescura del agua y me despeja, ¿no? Me hace entrar en el mundo de los vivos, ¿no? Me hace espabilar, ¿no? Y de una manera ser santo, ir en camino de santidad, ¿verdad? No es necesariamente que te mueras para que te canonicen, ¿de acuerdo? Eso lo hace la religión. Nosotros vamos en camino de santidad conforme conocemos, creemos y entendemos, y vamos poniendo en obediencia, en práctica, la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:16 vuelve a decir lo mismo: sed santos porque yo soy santo. Apocalipsis 4:8 dice: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La palabra todopoderoso lo define muy claramente: todo lo puede, todo lo puede. Dios es todopoderoso. Necesitamos entrar en ese río de fe, en ese río que nos lleva a entender y a conocer a Dios de esa perspectiva. Yo quizás piense que hay un imposible en mi mente y en mi corazón y en mi ser y en mi existencia y en el momento en el que vivo. Pero cuando me pongo delante de Dios, sé que mi Dios es todopoderoso y puede hacer lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Puede hacer lo que es imposible para mí, porque Él es todopoderoso. Y Apocalipsis lo dice repitiendo esas mismas tres palabras, que son la misma: santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Y ese es el Dios en el que crees. Amén. Ese es el Dios por el que nos reunimos aquí en este lugar y el que necesitamos en nuestro día a día. No importa lo que llegues a hacer con tus manos, no importa lo listo o lo majo o los dones que tengas en tu vida, las cosas que te haya dado el Señor, lo que te permita vivir el Señor, bueno o malo. No importa lo que llegues a ser en esta vida en el sentido de
de administrar tus cosas como realmente Dios desea que las administres. Si no tienes a Dios, no tienes nada. Y rápidamente y pronto sabrás y entenderás que así es, porque te sentirás completamente solo, como si estuvieras en un desierto. Aunque esté lleno el desierto de gente, tú estarás solo en medio de multitudes. Es curioso, pero ¿sabes dónde se encuentran con más soledad las personas? Son estadísticas, no son cosas mías. En las mismas ciudades, en las grandes ciudades, incluso en los grandes edificios, en los edificios donde vive la gente, hay muchas personas que no conocen a ninguno de sus vecinos. Es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Es así. Puede pasar aquí en Ribeira, puede pasar en cualquier lugar, pero en las grandes ciudades, y Ribeira no es una gran ciudad, obviamente, Madrid, Barcelona, o sea, hay más gente sola, hay más gente en soledad. Cuanta más gente hay a su alrededor, más solo se encuentra uno. Pero sin embargo, con Dios no vas a sentir nunca esa soledad. Porque, sabes, Él es tu sustento. Y Él es realmente quien no solo te aporta esa santidad que necesitas, que no es negociable ni relativa según ocurran cosas, o pasen unas cosas o pasen otras, como te decía, o realmente te vaya bien, mejor o peor, porque Dios no se adapta a nosotros. Somos nosotros los que debemos rendirnos a Él. En ocasiones queremos que Dios se adapte a nosotros. Por eso esa santidad a veces nos parece inalcanzable, o simplemente no le damos importancia a la santidad de Dios. No le damos importancia a su pureza. Y cuando hay algo de impuro en nosotros, es como si no lo llegásemos a percibir. Y eso pierde sustancia porque dejamos de conocer más profundamente a Dios. Es importante que entendamos esto, hermanos, porque realmente vamos camino de esa santidad. Y vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, o debiéramos de ir. Y esto tiene que formar parte de nuestra vida diaria, con todas las luchas, circunstancias, peleas, situaciones y mil historias que nos puedan ocurrir en los años que vivamos sobre esta tierra. Pero la presencia de Dios debe estar continuamente cerca, muy cerca de nosotros, para poder sumergirnos en ella y ver con mayor claridad. Por eso debemos de aplicar esto. No podemos acercarnos a Dios superficialmente, porque acabará siendo un desastre. Él realmente es todo lo verdadero que hemos podido descubrir en esta vida. Es la verdadera adoración que estábamos, no sé vosotros, pero aquí alguno, me imagino, que estaba procurando adorar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, ¿no? Y esa adoración no nace de un sentimiento solo, de un pensamiento. Nace cuando conocemos quién es Él. Por eso dice que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo con lo que somos realmente. Hay quien solo vive de sentimientos en las congregaciones y sale después por una puerta como esa y después se encuentra con el mundo de que dejó al entrar en ella y es peor de lo que era cuando entró aquí. Tenemos que entender que no podemos dar rienda suelta solo en nuestros sentimientos. Tenemos que adorar a Dios con todo lo que somos. ¿Para qué? Para que cuando pronunciemos esas palabras sepamos delante de quién nos estamos poniendo. Santo, santo, santo es el Señor, todopoderoso. Te estás poniendo delante del Todopoderoso. Por eso acercarte a Dios superficialmente es un error garrafal. Es un error por interés. Es un error que no debemos cometer demasiadas veces. Yo creo que casi todos lo hemos hecho en alguna ocasión, pero pienso que la mayoría hemos despertado de ese error y de alguna manera queremos prosperar en nuestra vida, pero con Dios a nuestro lado. Que Dios sea la guía, la dirección, la esencia. Y para eso necesitamos al pueblo de Dios, necesitamos a la iglesia de Dios, necesitamos a los hermanos a nuestro lado.
necesitamos hablarle a la gente que no tiene a Dios, necesitamos reflejar la luz de Dios a través nuestra, y necesitamos obviamente la sobrenatural presencia del Altísimo a nuestro lado. Y esto solo puede ser posible por aquel que te perdonó, por Cristo Jesús. Si no, su santidad te derretiría, literalmente. La palabra de Dios no dice en vano que la gloria de Dios, simbolizada en el arca de la alianza, más de una vez mató a aquel que miró en ella y que simplemente la tocó, porque la gloria de Dios lo fulminó, porque no era la forma de tratar y de mirar aquello. Amén. Y esto lo podemos traspolar a nuestra vida. Cuando nos dirigimos a Dios de cualquier manera, cuando no hacemos ni caso de sus advertencias, cuando la palabra de Dios la recibimos y automáticamente nos da absolutamente igual, o la despreciamos, la desechamos en nuestro corazón, una y otra vez pueden ocurrir estas cosas. La gloria de Dios puede convertirse en un arma mortal en nuestra propia existencia. Contristar al Espíritu Santo es algo nefasto. Es algo que echará por tierra nuestra visión de Dios, nuestra comunión con Dios. Cuando el cantor, cuando Asaf empezó a entristecerse y ver, ¿verdad?, deprimirse en esas depresiones que nos vienen de vez en cuando realmente estamos mirando físicamente a nuestro alrededor sin tener conciencia de quién es Dios en nosotros y de lo que nos ha enseñado y de lo que nos ha hecho ver a través del tiempo, de los años y de muchas circunstancias en nuestra vida. Como un chasquido de dedos nos olvidamos de todo eso. Me acordaba mucho mi mamá y mi abuela y las abuelas de antes, que cuando venía un nuevo temporal, una nueva galerna, decían: nunca he visto una galerna como esta, porque ya no se acordaba de las que habían pasado. Y os puedo decir que tanto en Corrobedo como aquí en Ribeira, cuando el sur aprieta, cuando el viento del sur se convierte en galerna, se nota, y mucho. De niño tengo recordado verdaderas galernas. Sin embargo, estas personas mayores declaraban en su corazón que esta nueva galerna que venía era mucho mayor que cualquier otra que habían vivido, porque ya no se acordaban de las otras. Y las galernas tienen una intensidad parecida en prácticamente todas. Lo que hacen es querer intentar hacerte desaparecer todo aquello bueno que tienes en tu mente y en tu corazón, todo aquello que Dios ha plantado, sembrado cuidadosamente. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? ¿De qué? De la gloria de Dios, de su gloria, de esa gloria que mata o vivifica, de esa gloria que tiene el poder para restaurar personas que estaban completamente destruidas por la vida, de esa gloria que tiene el poder de darte la guía y de la dirección a través del Espíritu Santo de Dios para que entiendas, comprendas y conozcas cada día más al que estos querubines adoran por siempre y para siempre, y al que llaman santo, santo y santo. Por eso Job 42, 5, 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos ¿os acordáis de Job? Job era un hombre bueno, era un hombre que tenía temor de Dios y que había cuidado realmente esa área en su vida, pero le faltaba algo hasta que pasó una tremenda desgracia por su vida, ¿no? Hasta que ocurrió lo que todos sabéis si habéis leído el libro de Job. Pero esta revelación nos hace entender lo mismo que estamos compartiendo aquí hoy. No podemos andar en Cristo Jesús de oídas. Tenemos que poner en práctica aquello que nos enseña para poder verle, para poderle ver en nuestra vida diaria, como Job aquí estaba declarando. De oídas te había oído, mas ahora que ha pasado todo esto, todas estas circunstancias, todas estas situaciones sobre mi vida y estoy al límite y ya no doy más de sí, solo deseo la muerte
física y maldigo el día de mi nacimiento, solamente a través de este desierto y de este calvario, mis ojos te pueden, ¿qué? Ver. Me recuerda a lo que Pedro dice en Lucas 5:8. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabes? Aquellas personas humildes que reconocen que no son dignas de estar delante de la presencia de Dios son las que alcanzan mayor gracia. Y Pedro reconoce en este instante que él no es nada delante de la santidad de Dios. Yo no sé si a veces te has sentido alguna vez así, pero es bueno que intentes sentir esto, porque te hará asentarte sobre la vida, sobre la propia existencia. ¿Sabes? Job decía eso, pero acababa con una palabra que no hemos dicho, y es: me aborrezco. Lo mismo que Pedro en ese sentido, ¿no? Decía: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y al final del verso dice: me aborrezco. En el sentido de que realmente no somos merecedores de su gracia, no somos merecedores de su gloria, no somos merecedores de todas aquellas enseñanzas que nos hacen bien, y lo hay que reconocer en nuestro corazón. En el momento en que crees algo, dice la palabra de Dios, que a ti mismo te engañas. El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Conocéis este texto? Por eso hay otro que dice que tengamos por superiores a los demás más que a nosotros mismos. Eso nos va a costar más porque entra dentro de nuestro límite, ¿verdad? De nuestro orgullo. Pero cuando realmente entiendes lo otro primero, puedes llegar a esa conclusión y puedes ver a los demás como mayores a ti mismo. Entonces empezarás a calibrar ese instrumento musical que va a adorar a Dios. Santo, 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 como los querubines. ¿Sabes? Para que esa guitarra o cualquier guitarra suene, hay que ajustarla debidamente. Si quiero que suene lo mejor posible, que mis oídos escuchen esas notas, después obviamente el que le interpreta la hará sonar mucho mejor. Pero si el instrumento no está verdaderamente afinado, no está verdaderamente ajustado a la altura adecuada, pues obviamente no dará un buen sonido. Y esto nos pasa a nivel espiritual en nuestra vida. Por eso este reconocimiento por parte de Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, hace mención a todo aquello que debemos pensar cuando realmente queremos ser algo, no siendo nada. Por eso cuando mires la santidad de Dios, cuando mires a Dios más profundamente, te darás cuenta verdaderamente de cuál es tu verdadera necesidad, que generalmente no tiene nada que ver con lo que ya necesitas para vivir. Es una necesidad superior, espiritual, profunda, del alma. Hablaba ayer con una persona en el supermercado, una persona incrédula, y hablábamos de las cosas, de la vida que está tan cara, de esto y del otro, y yo le dije: mira, mi madre crió 7 hijos con menos recursos de los que nosotros tenemos hoy en día, y sola, viuda. Lo que pasa es que queremos vivir en la opulencia, queremos vivir en la abundancia, queremos tener de todo, comer de todo y hacerlo todos los días, elegir. Vas al supermercado y todas las estanterías están llenas de cosas, ¿sí o no? Tus ojos desean, ven, estás completamente mirando. Cuando voy con Encarna le digo: oh, llevamos esto, y menos mal que voy con ella, y me dice: eso no. Pero vale.
Lo que quiero decir es que los deseos de los ojos no son de Dios, como dice la palabra de Dios. Tenemos que comprar lo que necesitamos y tenemos, obviamente, que incluso en ocasiones disfrutar del fruto de nuestro trabajo comprando algo extra o lo que sea. Pero las personas y las familias de antes no bajaban de los 5, 6 hijos, 3, 4, ya eran pocos. Ahora con uno vas que te matas, ¿sí o no? Y muchas parejas ya no quieren tener hijos, sobre todo las españolas. Menos mal que vienen de Marruecos para aquí para tener hijos. No, es una verdad muy grande. O sea, la mentalidad española está decayendo a una velocidad tremenda. Hablas con cualquier joven y lo que menos piensan es en tener no solo una familia, sino tener hijos que complementen esa familia. Por supuesto quieren tener una pareja, por supuesto quieren tener una relación y quieren viajar, pasear, pasarlo bien, pero tener hijos, ¡wow! Eso cambiaría demasiado su existencia y su vida. Por eso, esta adoración verdadera y poderosa que estos querubines proclamaban no empieza con música solamente, empieza con un corazón quebrantado. ¿Tienes tu corazón quebrantado cuando te pones delante de Dios? Necesitamos practicar esto, hermanos. Necesitamos tener ese pequeño entrenamiento en nuestra vida. ¿Con qué corazón me presento delante de Dios cada día? Mi corazón tiene que estar humillado y quebrantado como lo estaba el de Job, como lo estaba el de Pedro, como lo estuvo el de muchos hombres y mujeres de Dios que alabaron, glorificaron y sirvieron al Señor con sus vidas en tiempos peores que estos, conforme a lo que significa el sustento, el mantenimiento. Muchos solo comieron pan, un día sí, un día también. No te digo ya Juan comiendo langostas y miel de abejas por el monte adelante, Juan el Bautista. Qué cosa más explosiva en nuestra vida que pudiéramos vivir solo de eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Dirán algunos, bueno, menos mal que vivió poco, le cortaba la cabeza pronto. Sí, hay gente para todo. Pues no, era lo menos que le importaba a su cuerpo. Por eso la carne tira a la carne y el espíritu tira al espíritu. Por eso Pablo nos decía que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que nuestra carne es débil. Y si nuestra carne es débil, la tenemos que enseñar a no ser, a tenerla sujeta en una realidad espiritual que nos dé el poder suficiente para tener el dominio propio suficiente para poner en práctica lo que la visión de Isaías nos está declarando. Hay un Dios todopoderoso que todo lo ve, que es santo, que es puro, que es perfecto y que su santidad es parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, aquella que no teníamos por herencia, sino que se nos fue dada por gracia, porque se le ocurrió dar parte de su santidad, dar parte de su vida, de su realidad, de su existencia, a este Dios todopoderoso, entregando a su Hijo para que los hombres lo escupieran, lo maltratasen y al final lo crucificasen en una cruz para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Porque la Escritura nos dice, hermanos, de tu interior, de vuestro interior correrán ríos de agua de vida. Y esto no es un versículo chulo, no es un versículo agradable al oído. Estos son versículos poderosos que deben hacerse realidad en nuestra vida. Su gloria llena toda la tierra, acaba diciendo, y demanda una respuesta directa. El texto no dice que llenará, no, dice que ya está llena de su gloria. Está llena del toque de Dios. En otro verso, la palabra de Dios dice que a través de lo creado puedes ver a Dios. A través de las cosas creadas. Por eso el Salmo 19:1 dice que los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios, nuevamente con la gloria de Dios. La imagen de Dios es como un sello muy claro de quién es el creador del cielo y la tierra y de todo el universo. Habacuc 2:14, la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de quién.
de Dios, del Señor, de Jehová. Amén. Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre. ¿Me interesa o no me interesa conocer a Dios cada día más? ¿Me interesa o no sumergirme en el río de su Espíritu Santo para poder comprender y entender lo que realmente quiere Dios de cada uno de nosotros? Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estas tres cualidades las podemos poner a sus pies, Él hará cosas sobrenaturales en nuestra vida y nos sorprenderemos a cada paso. Estaremos realmente capacitados para soportar cualquier cosa que venga a nuestra vida y no entrar en un tobogán o en un abismo de incredulidad que nos lleve a separarnos definitivamente del Creador. En los postreros tiempos vendrá la apostasía. Muchos son los que ya están apostando de la fe. Y eso empieza con un paso, rápidamente otro y otro y otro y otro, hasta culminar una distancia imposible de retroceder. La apostasía es un hecho claro y real y anunciado. Y no van a apostar los incrédulos. ¿Quiénes apostan? ¿Cómo? ¿Quiénes apostan? Los que creen. Los que creen. Job tenía muchas papeletas para apostar de la fe. Le había pasado de todo al pobre hombre. Hasta su mujer le dijo, muérete y maldice a tu Dios. Pero él permaneció ahí y dice que todo lo que le ocurrió, Job no pecó contra Dios. Se mantuvo firme, manifestó sus deseos, sus emociones, sus sentimientos y lo que realmente estaba pasando en ese momento por su vida, en aflicción, en dolor. Pero nunca, nunca se apartó de Dios. Dice la Escritura en este libro. Y por consecuencia, ¿Dios qué hizo? No solo le dio lo que perdió, hermanos, le dio lo que nunca imaginó, muchísimo más. Una nueva familia, riquezas, que seguramente para él era algo que tenía su importancia, su sentido, pero que obviamente no ocupaban el lugar que Dios tiene que tener en nuestra vida. Porque como digo siempre, si Él no está en el primer lugar, nunca estará en ningún otro en tu vida. Olvídate de eso, no te inventes un lugar para Dios porque no podrá estar en ese lugar. Si no está en el primer lugar de tu vida, todo lo demás se cae como un castillo de naipes. Dios ya está manifestando su gloria por muchos lugares, pero muchos no la perciben. Muchos no ven la creación, en las maravillas, solo, ¿sabes?, apuntan a un eslabón más bajo, quieren y buscan algo que les dé conciencia de esa realidad, la ciencia, que no tiene por qué reñir con nada espiritual ni con lo que Dios es, porque Él mismo da a sus hijos espíritu de ciencia. Y todo lo que se descubre y todo lo que se permite descubrir es porque Dios da dones a los hombres y Dios permite que se haga. Pero aún estamos muy lejos, aunque se ha avanzado muchísimo. Y obviamente ahora con la tecnología, ¿verdad?, parece que se está avanzando en pasos agigantados. Antes lo que costaba 500 años en descubrir, ahora se descubre en menos de un año, de 2, de 5, ¿verdad? Según qué cosas, pero esto cambia de un año para otro. Las actualizaciones son continuas, ¿no? No sé a vosotros, pero a mí en el móvil me mandan siempre actualización disponible, que estoy hasta las narices de que me actualices el móvil. ¿Sí o no? Porque cada vez que me actualiza tengo que aprender otra vez ciertas cosas que antes ya tenía dominadas en él. Y me complica la vida en vez de mejorármela. Sí, es verdad. Es sencillo. En tu vida tienes que reflejar su gloria. La visión de Isaías era para estos tiempos. Es para todos los tiempos. Y no solo verla. No solo desearla, sino manifestarla en nuestra vida. Acabo la predicación.
esta visión que Isaías tuvo encuadra o encierra un llamado para cada uno de nosotros en esta visión profética que alcanza todos los tiempos hasta este tiempo y posiblemente los tiempos que no lleguemos a vivir si es que Dios no viene antes. Así como los serafines proclamaban sin cesar nuestra vida, también debe convertirse en un continuo fluir de adoración. ¿Estaremos preparados o Dios nos preparará con esto? No estoy diciendo que estés enajenado todo el día, sino que tengas un contacto continuo con la verdad de Dios y le vayas conociendo más profundamente para que cuando vengan los problemas, las aflicciones, las circunstancias difíciles que no puedes resolver con tu propio entendimiento y tu propia sabiduría y tu propio conocimiento, puedas aplicar el de Dios, dado por el Espíritu Santo que te guiará a toda verdad, a toda solución. Estos serafines proclamaban sin cesar, y nuestra vida debe de ser un reflejo para convertirse no solo en una canción continua de adoración que declare lo que Él es, sino en una práctica diaria en nuestra vida. No puedo despistarme, Señor. Cada vez que me despisto, me alejo de ti. Se enfría mi boca, pierdo la visión como la perdía el cantor, un cantor que compuso canciones y salmos poderosos que todos podemos leer en la Biblia de 2000 y pico años. Ni se imaginaba este hombre que nosotros pudiéramos estar leyendo o cantando alguna de sus alabanzas. ¿Tú crees que se le podía pasar por la cabeza? Que Asaf pensara, sí, van a estar en la congregación, pues no, hablando de mí, no sé qué, 2000 años. Ni por asomo, ni por asomo. Pero lo que tengo claro es algo que realmente para mí y para ti debe de ser un llamado en esas 3 veces que los querubines declaran a Dios santo. Como te dije, no lo tenemos que convertir en una canción continua, ¿no? de adoración, sino en un hecho práctico que declare lo que Dios es. Porque Dios es santo o debe ser santo en nuestra mente. Ahí está el campo de batalla de todos nosotros. Y si conseguimos que Dios se materialice en santidad en nuestra mente, habremos ganado un terreno importantísimo en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual. Santo también en nuestras decisiones. Su santidad debe traerse a nuestra vida a la hora de las cosas que decidimos. Por desgracia decidimos en ocasiones muy mal. Nos dejamos llevar por emociones, sentimientos, por nuestro cuerpo, cansancio, por 1000 historias, por comentarios, por decisiones de otros. ¿Y qué acaba ocurriendo? Pues que obviamente nuestras decisiones no se toman en santidad. No se toman bajo el decreto poderoso de quién es nuestro Dios. Porque estamos experimentando un desconocimiento de Él, de su verdad. Santo en nuestra mente, santo en nuestras decisiones y santo, obviamente, como no puede ser de otra manera, en nuestra manera de vivir. En la forma en la que hablamos, en la que nos movemos, en la que tratamos a los demás, en las que hacemos las cosas, no para los hombres, sino como para Dios. La pregunta es inevitable: ¿haremos vivo cada uno de nosotros esta declaración en nuestra vida? ¿Lo haremos vivo de verdad? ¿Profundizaremos en el poder de Dios? ¿En su santidad? ¿En su amor? ¿Veremos su gloria tal como lo dice la Escritura? ¿Simplemente es algo bonito que nos entra por los oídos un día domingo y cuando nos vamos para nuestra casa vemos todo lo que hemos dejado desordenado y ahí está día tras día el desorden? Ordenemos nuestra vida. Me gustaría poner esta canción. Vamos a poner la canción y me gustaría que pusierais la letra también. Belleza eterna, sin comparación. Me gustaría que cerrarais vuestros ojos Fuego puro y que solo ardiendo en
señales para vuestro corazón y para vuestra Tu amor desciende realidad para con Dios. sin condición, luz que envuelve la creación. Silencio tiene ante tu voz, Te amamos, Señor. todo el cielo exalta tu honor. Santo, 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 es tu amor, Señor. Santo, 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 resplandece en su esplendor. Santo, 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 digno eres tú. Santo, 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 solo tú, Jesús. Gracia inmensa, dulce verdad, río eterno de santidad, en tu esencia hay plenitud, gloria envuelta en quietud. Todo se rinde ante tu luz, toda creación proclama tu nombre, Jesús. Oh, santo, 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 es tu amor, Señor. Santo, 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 resplandece en su esplendor. Santo, 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 digno eres tú. Santo, 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 solo tú, Jesús. Santo, 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 tu amor por siempre.